Romanos 12:5 dice en la Biblia lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Oremos. Padre, siempre vamos a estar sumamente agradecidos con tu persona por serlo bondadoso con nosotros y lo extremadamente atento a nuestras necesidades personales. Lo entendemos porque somos tus hijos, pero nos sentimos, Señor, inmerecidos de todo ello, pero agradecemos también los actos de bondad que tu misericordia y tu gracia, que en tu misericordia y en tu gracia manifiestas para con nosotros. Padre, en esta ocasión, una vez más, rogamos que tu palabra pueda encontrar siempre un lugar muy especial, muy particular en nuestras vidas. En esta noche, que el tema a tratar y a continuar y a concluir en esta oportunidad resuene por mucho tiempo, Señor, en nuestras vidas, que pueda ser edificante para la iglesia, que pueda ser de ánimo para cada uno de nosotros, no solamente a nivel congregacional, sino también en el ámbito personal. Danos tu bendición, amado Padre, y que tu Espíritu Santo pueda trabajar en cada uno de nosotros sin ningún impedimento, sin ningún conflicto, en el sentido de que cerremos nuestro corazón a tu palabra. Al contrario, danos tu ayuda y que podamos estar dispuestos, Señor, a practicar lo escuchado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En la mañana mencionábamos acerca del concepto de unos a otros. En la Biblia encontramos esta frase en diferentes variantes, si me permite el término: unos a otros, unos de otros, unos con otros, unos de los otros y unos por otros. En diferentes pasajes lo estuvimos mirando en la mañana, lo estuvimos relacionando, pero hoy también vamos a continuar algún tema, el mismo tema, pero lo vamos a estar mirando en algunos otros pasajes respecto a este mismo concepto. La mañana se mencionaba ya que tenemos un compromiso los cristianos con otros hermanos de tener paz los unos con los otros. En este sentido, mencionábamos que la palabra paz significa pacificadores y debemos ser personas que no discuten, que no alegan, que no están buscando más para tratar de incomodar a una persona, sino vivir en paz. Ser pacificadores o pacificatorios, como decíamos en la mañana. También nos dice la Biblia que el cristiano está comprometido a amarse unos a otros, es decir, a crear un afecto y una predilección con aquellos que son de los nuestros, los creyentes. También mencionábamos que el cristiano tiene un compromiso de preferirse a los otros, no solamente de amar, sino de dirigir su camino hacia los demás, de inclinarnos de manera favorable a los nuestros, a nuestros hermanos en Cristo. Y así estuvimos mencionando varios aspectos, pero también estuvimos viendo que el cristiano debe estar comprometido para poder sobrellevar o de ayudarle a otros hermanos en la fe, de poder llevar las cargas juntos, de animarse, de sostener a los débiles, dice el apóstol Pablo. Así que estamos comprometidos a sobrellevar las cargas unos de los otros, a caminar junto con aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna prueba determinada, por alguna situación que está causando conflicto en cualquier ámbito de su propia vida. También hablábamos que la Biblia nos enseña a estar comprometidos como creyentes, a animarnos unos a otros, a invitarnos, a edificarnos, a alentarnos y exhortarnos en el sentido correcto de la palabra, que es alentarnos a una conducta admirable cuando miremos a un hermano triste, a un hermano desesperado, a una familia atrapada en las luchas de los conflictos diarios, pues animarles a través de esas luchas, que es necesario que pasemos por tribulaciones, por problemas. Dijo el Señor Jesucristo: son necesarios los tropiezos, pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos también, ¿no? Así que es necesario problemas, dificultades, tropiezos, pruebas a la vida, y hay que aprender a sobrellevarlas los unos a los otros.
Pero también la palabra de Dios, hermanos, en Santiago capítulo 5, versículo 16, si me acompaña a este versículo, Santiago capítulo 5, verso 16, es un versículo muy conocido donde el hermano Santiago comienza diciendo, Santiago 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La segunda parte del versículo 16 recuerda y le dice a los hermanos, y orad unos por otros. La palabra orar, pues es el término que usted y yo conocemos y se refiere estrictamente orar o hablar con Dios o a Dios. El término orar implica también el hecho de ir en oración, en dirección, en contacto directo con Dios mismo, pero también implica un deseo. Así que la palabra de Dios nos insta a desear orar directamente a Dios, a nuestro Señor, en favor de todos los hombres, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Orar por quien se encuentra frente a usted, a sus lados, por quien sonríe. Tenemos que orar por los que lloran, orar por el joven y orar por el anciano, por la hermana y por el hermano. Orar por los hermanos difíciles de tratar y aquellos de noble corazón también. Debemos de orar por los débiles y debemos de orar por los fuertes. Pablo dijo, por todos los hombres, ruego que se hagan rogativas, dijo Pablo, oraciones y clamor por todos los hombres. Así que la Biblia nos insta, hermanos, a estar comprometidos a orar unos por otros. Cuando oramos en casa, cuando oramos en el camino, cuando vamos en el camión, cuando vamos en el taxi, cuando estamos en la velada de oración, cuando estamos en el templo, tenemos que aprender a orar no solamente por nosotros, sino también por los demás, por otros. Usualmente siempre estamos pidiendo oración por otros, pero normalmente pedimos por nosotros mismos, por mi vida espiritual, por mi trabajo, por mi familia, por mi situación, por mi enfermedad, por esto, por otro, pero muy pocas veces, si lo analizamos, pedimos por otros, aunque ciertamente también lo expresamos. Pero deberíamos aprender a orar más por otros, como dice la Biblia, orad unos por otros. Es verdad que siempre estamos muy cargados, tenemos muchas penas, tenemos muchas situaciones que nos llevan a inconformarnos en esta vida, a ir en oración con Dios y clamarle, y estamos haciendo lo correcto. No estoy diciendo que estamos en lo incorrecto, al contrario, tenemos que orar a Dios, pero también tenemos que orar no solamente por nosotros mismos, sino por los otros, por el vecino, por el que está contento, pero también por el que está triste. Por aquel que todo lo tiene, pero también por aquellos que sufren necesidad. Por aquellos que están en enfermedad, pero también por aquellos que están sanos. Por aquellos que tienen abundancia de pan quizás y aquellos que carecen de este. Por todos, dice la Biblia, unos por otros. Un hermano dijo un día, pastor, me da gusto verlo, no le digo que siempre oro por usted, pero de vez en cuando me acuerdo de usted. Bueno que lo dijo y qué bueno que fue sincero y fue franco, ¿verdad? Eso quiso decir que no muy seguido se acordaba, claramente. Sin embargo, se aprecian las oraciones de los hermanos que por lo menos en alguna sola vez en toda su vida se acuerdan de uno. Cuando digo uno me refiero a como cristianos, ¿verdad? No necesariamente como pastor. Pero es bueno, si usted ora por una persona, dígaselo. Si no ora, no se lo diga, porque está mintiendo. Y Dios sabe que no está orando. Bueno, que Dios le bendiga, le recuerdo siempre mis oraciones, hermano, y no es cierto, no le diga. Mejor hágalo, póngalo en práctica, ya que lo haga en práctica, entonces ya le avisa. De vez en cuando me llega un mensaje de texto a mi celular, bueno, me llegaban porque ya tengo otro número, me llegaban de vez en cuando, quizás cada 4 meses, cada 5, un mensaje de texto de un pastor, amigo, lo considero un amigo, ya tengo muchos años de conocernos, y me decía, pastor, hoy amanecí acordándome de usted y oré por usted para que Dios le bendijera en el culto de este domingo por la mañana. Fue todo. Yo le contestaba, muchas gracias, pastor, Dios le bendiga, estaré orando por usted también.
Y de ahí ya no contestó hasta dentro de 5 o 6 meses después, otro mensaje muy parecido. Y eso lo anima a uno, lo alienta, porque lo hace pensar a uno que realmente está uno en la mente y en el corazón y en las oraciones de algunos hermanos. Así que la Biblia nos alienta, queridos hermanos y muchachos, a orar unos por otros. Pero también, si vamos y acudimos al pasaje de Romanos, capítulo 14, versículo 13, Romanos 14, 13, la palabra de Dios nos está declarando lo siguiente. El apóstol Pablo, dirigiéndose a estas congregaciones de la sede romana, ubicadas en la sede romana, Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice la Biblia: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo les insta a los hermanos de Roma que ya no se juzgaran más los unos a los otros. Pablo les estaba poniendo un alto porque se había enterado de que entre ellos había hermanos que estaban siendo jueces entre alguna situación que ocurría en las congregaciones. Ya no nos juzguemos, dice Pablo, y no es que Pablo estaba juzgando a los hermanos necesariamente, sino que está usando lo que se le llama el plural majestático, ¿no? Que se está incluyendo él mismo. Ya no nos juzguemos, lo que estaba diciendo era, ya no se juzguen entre ustedes. Pero es una forma de expresarse de algunas personas, y así lo hizo Pablo. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. El término juzgarnos se tradujo de una palabra, es el término crino con K, que significa distinguir literalmente, pero conlleva la idea de decidir, es decir, de distinguir de una manera mental o de una forma judicialmente. Esto es, la idea de esta palabra es un término jurídico, si me permite el término, la palabra, la expresión, para describir el apóstol Pablo el hecho de que solamente un juez, quien tiene esta profesión, es el facultado para poder distinguir entre una posición y otra persona. No te corresponde a ti ponerte como juez para decidir en base a una distinción entre tus hermanos en la iglesia. Este término juzgar o juzgarnos habla de la decisión de tratar con distinción a otros para mostrar la debilidad en su fe, que esto sí realmente como si fuera un criminal. Y eso es lo que hacemos, o era lo que estaban haciendo realmente los hermanos de Roma. Ellos tomaban la decisión de distinguir entre unos y otros en base a la debilidad de algunos hermanos. ¿Por qué? Un cristiano puede ser débil por muchos factores. Uno puede ser porque es un recién convertido. Es una persona salud débil en su fe. ¿Por qué? Porque va entrando al camino del Señor, acaba de entregar su vida a Cristo, es un recién convertido, está aprendiendo los principios cristianos, está iniciando su vida de discipulado, de aprendizaje constante, que el discipulado es toda la vida, hasta que uno pasa a la presencia del Señor, quiero decirlo y recordarlo. Así que uno está en un constante periodo de enseñanza y de aprendizaje en la vida cristiana. Pero un cristiano puede ser débil porque o va iniciando su vida cristiana o porque no se ha alimentado ya después de tantos años. Una vez convertido a Cristo y pasa el tiempo y posteriormente pues debería ya de haber madurado un poco más, pero todavía no ha crecido lo suficiente, probablemente por falta de alimento espiritual, o si tiene una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no tiene pretexto ni excusa de no crecer. Más bien puede ser por flojedad espiritual, por pereza espiritual o por negligencia espiritual. Así que dice la Biblia, no te corresponde a ti, les dice Pablo a los hermanos de Roma, tomar la decisión de distinguir entre unos hermanos y otros para manifestar la debilidad de aquellos, la debilidad de su fe, como si este fuera un criminal y
y hablando con otros, este hermano no ha crecido, así que ten cuidado, ni te juntes con él. Si te invitan, ni vayas a su casa. Dice Pablo, no. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Por eso Pablo dice, no, ya no, un alto. Detente, no lo hagas. No te corresponde, no eres el indicado para hacerlo. Dicho de otro modo, hermanos, lo que Pablo estaba diciendo es que no deberían de convertirse los hermanos en juez de otros, midiéndolos bajo su propia vara o bajo su propia regla de vida. Eso es peligroso. Si usted tiene una convicción personal basada en la palabra de Dios, qué bueno, gloria al Señor. Pero usted no puede medir a los demás bajo sus propias convicciones, o bajo su propia regla de vida, o bajo su propia moral, o bajo su propio código de conducta. Hay principios bíblicos que son inamovibles, no los podemos cambiar. Y eso se aplican aquí y en China y donde sea, se aplican, se respetan, se hacen obedecer y se practican. Pero hay otros aspectos que no los encontramos en la Biblia, pero en base a principios, a patrones de vida de los personajes bíblicos de manera correcta, un cristiano puede obtener una convicción personal. Y esa convicción personal no la podemos aplicar a un hermano de la iglesia si él no tiene la misma convicción que yo. No lo puedo juzgar por eso. Hay pastores que dicen que si tú eres un pastor bautista fundamental, tú debes de vestir botas vaqueras, dicen ellos, ¿no? Si tú eres pastor bautista fundamental, debes de traer botas vaqueras. Y así lo enseñan, y así lo predican, y juzgan a los que no usamos botas vaqueras. ¿Sí me doy a entender, hermano? Una convicción personal. No podemos medir a otros en base a un juicio personal, a una regla de vida personal. No podemos. No se debe. Y era lo que Pablo les estaba diciendo, ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. No debemos de juzgar, hermanos, si no tenemos que hacerlo. Habrá un momento que sí tenemos que emitir un juicio. Pero mientras no sea el momento y no sea lo apropiado con la persona indicada, debemos tener sumo cuidado porque la palabra de Dios condena esa actitud. En Mateo capítulo 7, versículo 1 dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dijo Cristo, porque con el juicio con que tú juzgas o juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué criticas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué distingues entre tu hermano en Cristo, entre tu hermana, entre determinada familia? ¿Que no sabes que si tú juzgas de esa manera tan rígidamente, tú también serás juzgado de manera rígida en su momento? Y luego el Señor dice, bueno, no solamente va a ser algo rígido, la manera en que tú juzgas a otro, vas a ser juzgado también. Juicio con misericordia se hará con aquel que haga juicio con misericordia, pero juicio sin misericordia se hará con aquel al cual uno pueda juzgar de manera incorrecta, sin misericordia. A veces somos tan ligeros en decir, mira la hermana, qué mal hizo, mira el hermano, qué mal hizo, no, qué bárbaro, y eso que tienen años en la vida cristiana, qué mal, qué falta de madurez, qué intrepidez, dice uno, no, ir a tal lugar, no, me parece algo insolente, imprudente, un pecado grandísimo, ya no le voy a dirigir la palabra al hermano. Dice la Biblia, cuidado, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Somos tan duros, hermanos, en juzgar a otros hermanos, a otros cristianos, como si nosotros fuéramos perfectos. Claro, hay un momento en el cual uno tiene que emitir un juicio, esto no es correcto, esto es incorrecto, ¿verdad? Y vamos a tener que tomar una decisión. Sin embargo, cuando se trata de una situación en la cual que sencillamente emitir un juicio, lo emito para mí mismo únicamente y no lo comparto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego Cristo dice, y ten cuidado también, porque si no tienes que emitir un juicio, ten cuidado, porque estás mirando la astilla, como dice el versículo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras esa astillita? Una basurita pequeñita que trae tu hermano en el ojo cuando tienes un bigonón, marca de una torre. No. Tú traes algo atravesado, es más
es más visible tu pecado, tu falta, tu error, es más visible y más evidente que el pequeño detalle que le estás viendo a otro hermano. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Si otros juzgan, nosotros no lo vamos a hacer. Si otros murmuran, nosotros no lo vamos a hacer. Si otros se consideran jueces en un momento dado, no lo vamos a hacer. Al menos que sea el tiempo, porque algún día vamos a juzgar, dice la palabra de Dios. Pero no vamos a juzgar ni criticar en el sentido de murmurar de los hermanos en Cristo. No debemos de juzgarnos los unos a los otros. Pero también la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 24, Hebreos 10, 24, nos recuerda la palabra de Dios a que como creyentes tenemos que comprometernos con nuestros hermanos en Cristo a ser considerados unos a otros. Hebreos capítulo 10, versículo 24, Hebreos 10, 24, dice la Escritura, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dijo el escritor de Hebreos, debemos de estimularnos los unos a los otros, los unos a los otros para estimularnos al amor y al buen actuar en la vida cristiana. Considerarnos los unos a los otros. Considerarnos. Considerémonos, dice la Biblia, considerémonos unos a otros. Esta palabra se tradujo de una palabra que fue en su idioma original, que significa literalmente observar completamente, observar de manera directa para poder comprender. Considerémonos, atiende, observa, tienes que ser observador y entender. ¿Se acuerda cuando Salomón expresó en el libro de Proverbios, donde dice que pasó junto a la casa del perezoso, junto a la casa del hombre falto de entendimiento? ¿Y qué vio? Dice que vio que las hierbas, las ortigas habían crecido, la hierba había crecido, las ortigas habían cubierto su casa, espinos y cardos y no se miraba la fachada de la casa. Y dice la Biblia que Salomón escribió y dijo, lo vi y guardé consejo. Lo miré y lo guardé en mi corazón. ¿Qué hizo Salomón? Fue observativo. Consideró. Observó de manera completa y profunda para entender, para comprender determinada situación. No es lo mismo que tolerar. Considerar a una persona no es lo mismo que tolerar, pero considerar a otros, hermanos, conlleva un grado mínimo de tolerancia hacia otra persona. El término tolerar o este principio, este valor moral, no debemos de confundirlo. La tolerancia nos ayuda a poder ser empáticos con otra persona, entender o a ponernos en su lugar de por qué es así. Pero eso no quiere decir que vamos a aceptar las desviaciones o los pecados de otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo entendemos tolerancia y cómo aplicarla a nuestra vida. Así que ser considerados con otros no es lo mismo que ser tolerantes con otros, pero sí la consideración conlleva un grado mínimo de tolerancia. Se tiene que considerar, hermano, las acciones de uno que no conoce a Cristo a otro que sí lo conoce. Si yo como creyente vivo como tal, entonces mi vida debe ser distinta al del que no lo es. Debo de considerar la vida del que sí lo es, del que no lo es, que debe ser distinta. Pero así también no es lo mismo un recién convertido a un cristiano de años. Tenemos que considerar un recién venido a la familia de la fe, a un cristiano que ya tiene años de haberse convertido a Cristo. Se espera madurez espiritual y en muchos ámbitos de este segundo, de un cristiano de años, en muchos sentidos, más que el del primero. Así que tenemos que aprender, hermanos, a ser considerados con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos de la iglesia. No podemos esperar mucho del recién convertido, el que tiene poco tiempo en la fe, que de aquel que ya tiene muchísimos años.
Quizás el hermano que tiene pocas semanas o días en el Evangelio, quizás ya esté desesperado cuando el culto se alarga un poquito. Y se espera que el hermano que ya tiene años diga, no pasa nada, 5 o 10 minutos que salgamos un poco más tarde, no hay ningún problema. Pero el otro ya está viendo el reloj y ya está sudando y ya, como que ya, apúrele, pastor. Un día una hermana se estaba durmiendo en la iglesia, en la predicación, casi empezando, y ¡ay! Bostezó la hermana. Avisando que ya, apúrele, no, si va empezando, pero pues no quiero que se tarde. Era el mensaje subliminal que estaba enviando, ¿no? Se entiende que hay hermanos que no entienden muy bien las Sagradas Escrituras y otros hermanos que son un poquito más doctos en entender ciertas verdades. Puede ser que un hermano o una hermana en la congregación usualmente pregunte lo mismo que se está enseñando cuando ya se dijo 20 veces. Había un hermano en la iglesia que al dar la escuela dominical, al final, hermanos, alguna pregunta, algo que quieran comentar antes de terminar. El hermano siempre levantaba la mano. Sí, hermano Alejandro. Ya dije el nombre, no lo conocen, ¿no? Pastor, entonces lo que usted está diciendo es esto y esto, y repetía lo que dije. Le digo, sí, hermano, eso es lo que acabo de decir. 1 hora dando la clase de la escuela dominical para preguntar que si eso era la idea de lo que estaba. No, es que no es la idea, eso es lo que dije, ¿no? Esa es la enseñanza, no es la idea, eso es precisamente lo que se acaba de enseñar. Porque yo lo entendía de esta manera y comenzaba a decir lo que se había dicho que no era. Al principio yo no conocía al hermano, ¿verdad? Y dije, pues el hermano va entrando, pero ya después que lo fui conociendo, platicando, pues ya tenía años de haberse convertido a Cristo. Dije, esto no puede ser. Porque debiendo ser ya maestros, dijo el escritor de Hebreos, dice, pues ya deben de comer vianda y no lechita. Así que tenemos que considerar, hermanos, que nuestra propia comunidad de la congregación, tenemos que entender que hay hermanos más maduros que otros, que hay unos más antiguos en la fe y otros más nuevos en la fe, que hay hermanos que quizás no comprendan completamente a la primera ocasión o a la segunda, y otros que lo enterarán a la 15ª ocasión, otros a la primera y entiende la idea de lo que el maestro de escuela dominical o el pastor está queriendo decir. Actitudes, comportamientos, palabras, pláticas, probablemente no podemos aplicar todo a uno en general. Hay que considerar a los hermanos. Hay que considerarlos. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que aceptar a un cristiano carnal como si fuera un cristiano espiritual, porque existe una gran diferencia abismal, ¿no? Un cristiano débil después de muchos años, pues es un cristiano necio, porque no ha querido crecer y madurar en la fe. Pero hay que entender, por eso, hermanos, hay que estar involucrados en la vida de los hermanos. No digo que hay que ser entrometidos, pero hay que saber quién es. En una ocasión, hace muchos años, el día del domingo de resurrección, habíamos terminado un servicio y pasamos a desayunar y había una jovencita que no tenía mucho tiempo en el Evangelio y se puso a repartir huevitos al lado de las bancas, al lado de las Biblias que estaban en las bancas mientras los hermanos estábamos desayunando. Huevitos con un chocolatito. Esa no es una costumbre cristiana, es una tradición americana. Yo no sé qué tiene que ver el domingo de resurrección de Cristo con un conejito y con un huevito, porque los conejitas no dan a sus crías en huevitos, ¿verdad? Y se acostumbra que el Easter, como le llaman allá en Estados Unidos, es el domingo de resurrección para nosotros los cristianos, pero andan conejitos por todos lados y ya vamos a buscar chocolatitos de huevitos y ahí andan. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, después se habló con esa señorita y se le dijo, oye, aquí esa no es una costumbre, ¿verdad? Es una tradición que quizás es un poco inocente, pero pues no tiene nada que ver con la resurrección. Mejor, se le indujo, se le enseñó, no se le condenó. Si me doy a entender, hay que ser considerados. Hay que ser considerados. Un hermano, yo no le puedo decir a un hermano que tiene poco tiempo en la iglesia, que apenas viene a la iglesia, hermano, póngase corbata,
porque va a recoger las ofrendas y usted mismo va a orar. Porque va a dejar de venir el hermano a la iglesia. Pero sí se lo podemos decir a un hermano que ya tiene varios meses y que ya sabe cómo se viene al templo, ¿no? Y que tiene que apoyar y que tiene que aprender y que la vida cristiana tiene que ir despegando un poquito más. A ese hermano sí le podemos decir, hermano, pues traigas una corbatita porque lo voy a poner a recoger ofrendas, o que esté de ujier. Sí, nada más no me ponga a orar, está bien, no se preocupe, es gradual. Hay que ser considerados. No es que ya, y si no vienes pecador, y no. La Biblia dice que tenemos que considerarnos los unos a los otros. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo viene encima y vamos a entrar ya a la parte final. No solamente la Biblia nos recuerda que tenemos que estar comprometidos con los hermanos a no juzgarnos los unos a los otros, comprometidos en orar los unos por los otros, comprometidos a ser considerados o considerarnos los unos a los otros. Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, nos recuerda la Biblia que tenemos un compromiso entre los hermanos en Cristo a poder soportarnos o a deber soportarnos los unos a los otros. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice la Biblia. Pablo le dice, hermanos, hay que vivir la vida cristiana plena, como el Señor nos ha mandado, con toda humildad y mansedumbre, y tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Un compromiso más que tenemos en la vida cristiana, hermanos, amados y muchachos, es el hecho de que tenemos que aprender a soportar con paciencia a algunos hermanos. Soportándoos, dijo Pablo, utilizó un término anejomai, su idioma original, que significa literalmente sostenerse uno mismo en contra de, o aguantar, soportar, tolerar, sufrir. ¿Tienen la idea de estos sinónimos? Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosa, porque a los colosenses, capítulo 3, versos 12 y 13, les da la misma indicación de que hay que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Ahora que estaban viviendo la nueva vida en Cristo, que era necesario andar como tal, como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? ¿Cómo requiere la vida cristiana que uno viva? Pues considerarnos los unos a los otros, pero también hay que soportar en algunas ocasiones con paciencia. Porque vemos personas débiles que no cambiamos a la primera, hermano. Amén. Porque vamos avanzando en diferente ritmo. Todos tenemos un reloj en sentido figurado y vamos caminando, va marcando nuestro tiempo, nuestra vida, y vamos aprendiendo de diferente ritmo, diferente tiempo, unos más avanzados, otros menos, unos más rápido, otros menos. Y tenemos que soportar con paciencia, nos dice la Biblia, es decir, aguantar, sufrir, tolerar. Para poder soportar a los hermanos principalmente, es requerida la humildad, hermanos, la mansedumbre y la paciencia, como menciona Pablo en estos dos versículos. Pablo añade la benignidad en Colosenses capítulo 3, versículo 12. La Biblia no habla de soportar o de aguantar las necedades de otros. La Biblia no está hablando de soportar, de aguantar, de sufrir o tolerar las groserías de los hermanos, los desplantes de algún hermano, los maltratos que pudiera sufrir un hermano que trate mal, el mal comportamiento. No se trata de soportar a ese tipo de hermanos o ese tipo de actitudes, esos son intolerables. No, el hermano dijo una majadería en la iglesia, ay pobrecito, pues es que tiene 5 años de haberse convertido. ¿Cuál 5 años? No la debe de decir. Un día estábamos viendo en una sesión de negocios hace muchos años en una iglesia donde estuvimos, y un hermano dijo, pues vamos a mandar a hacer un presupuesto, un plomero para arreglar la tubería, destapar una instalación del fregadero, del zinc de la cocina de la iglesia.
Y otro hermano, pues ¿para qué? Y otro hermano dijo, pues vamos a hablarle a 2 plomeros para que traigan un presupuesto. Le digo, ¿para qué 2? Esto urge con 1. Y otro dice, no, que haya 3 presupuestos, nos los trae, lo consideramos, mientras hermano se va a estar tirando el agua. Viene a la escuela de verano y esto tiene que estar arreglado. No, ¿cuál 3? Y ahí los hermanos se pusieron a discutir. Y el hermano que dijo que 3, bueno, vamos a dejarlo en 3 hermanos. Y usted que dijo que el tercero, usted se va a encargar de buscar un plomero. No, yo no. Entonces, ¿para qué habla? Esas son necedades, ¿verdad que sí, hermano? Esa es una necedad. Un tercero, entonces usted se va a encargar de buscarlo. No, yo no, que lo busque alguien más, búsquelo usted, dijo el hermano. ¿Cómo lo va a buscar yo? Pues usted está proponiéndolo. Yo no. Hay hermanos así. Para eso son las sesiones de negocios muchas veces, para inconformarse. No debería de serlo. Entonces la Biblia no habla, hermano, repito, de soportar o aguantar necedades de otros hermanos, maltratos, groserías, irresponsabilidades de hermanos. No nos está llamando la Biblia a soportar a ese tipo de cristianos, porque esos ya son necedades. Pero sí hay que soportar las flaquezas. Pablo dijo que hay que aprender a soportar las flaquezas. ¿De quién? De los débiles. ¿Quién es un hermano débil en la fe? Pues quizás el que no ha podido avanzar en su vida cristiana por algún motivo, por algún factor. O el nuevo que se va convirtiendo a la iglesia, que tanto estuvimos orando y va llegando y va aprendiendo y va viendo, ok, aquí es diferente. Y va aprendiendo, no le podemos pedir algunas cosas que a un cristiano ya de tiempo sí se lo podemos solicitar. Claro que a la iglesia no va a venir en shorts, por ejemplo, ¿verdad? Un hermano llegó en shorts un día a un culto en la mañana. Y un día un hermano me dijo, pues, ¿qué tiene? Dice, pues, ¿cuánto tiempo tiene el hermano que conoció a Cristo? No, pues, tiene como 10 años. 10 años y vino un domingo en la mañana con shorts en la iglesia y chanclas, pues así no se viene a la iglesia. Así se va al parque, así se va a la playa, pero a un culto no se viene así. Y ya terminó el culto y ya platiqué con ese hermano. Luego me fui con el hermano, Gilberto se llama. Ya le dije otro nombre. Hermano Gilberto, me da gusto verlo después de mucho tiempo de no haber venido, pero así no se viene al templo, hermano. Usted sabe que venimos al templo a adorar al Señor. Si va al banco va de una forma, si va a la playa va de una manera, si va al parque va de otra forma, si va a jugar fútbol pues se pone sus pants y sus tenis, pero a la iglesia se viene de manera formal. De manera formal, aunque en muchas iglesias ya se ha perdido la formalidad, ¿verdad? Ya hasta los mismos pastores ya pasan a predicar sin saco y sin corbata, o con camisa negra y desfajados. Y en la actualidad se ha ido perdiendo la formalidad que merece la vida cristiana y la iglesia y los cultos y el santuario. Que ya no le llaman santuario, muchos ahora le llaman el auditorio. Y como ya no es santuario, el santuario se relaciona con el término santo, auditorio se relaciona con música, con eventos, ¿verdad? Se pierde la formalidad. Y esos pequeños detalles, hermanos, tienen mucho que ver. El hermano le dije, hermano, no se ofenda, le digo, pero cuando vuelva a la iglesia, véngase con pantalón, con calcetines y con zapatos. No con zapatos de vestir, pero véngase con zapatos y calcetines que le combinen, ¿verdad? Dicho sea de paso, porque a veces traemos unas combinaciones muy raras, ¿no? Bueno, eso ya fue gratis. Voy a terminar. La Biblia nos recuerda, hermanos, que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y termino. Nos habla también de que en Colosenses 3:13, Efesios, Filipenses y enseguida está Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, soportando los unos a los otros. Y Pablo añade una actitud más, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros, hacedlo vosotros. Estamos comprometidos, hermanos y muchachos, a perdonarnos unos a otros. Perdonando. Es una palabra que tiene su origen, en su idioma original, tiene su origen del término donde viene gracia. Así que el término perdonar tiene algo que ver con un favor, es decir, con algo gratuito, algo que se concede como favor.
algo gratuito. Así que el perdonar bíblico es una acción del corazón que concede como favor o libera, no un favor para alguien más, sino un favor para el que está perdonando. Perdonar es liberar. Hay que aprender, hermanos, a perdonar, a conceder. Hónrales al hombre pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Se mencionaba en la mañana, ¿no? El versículo. Mas su honra es pasar por alto la ofensa. Ese pasar por alto, hermanos, implica perdonar. No voy a considerar. ¿Tienes una deuda conmigo? ¿Me has ofendido? No tienes nada que pagar. No tienes nada que pagar. Ahí está. Una hermana le dijo a su esposo moribundo, no voy a decir el nombre de este hermano, ¿verdad? Porque ahora sí no. Dice, ve y pídele perdón al pastor. Te vas a morir y te vas a llevar eso que tanto daño le hiciste a la iglesia. Dice, jamás le voy a pedir perdón. Se murió. Se fue con el Señor el hermano. No fueron sus últimas palabras, pero después fue perdiendo el sentido. Pero es mejor perdonar, hermanos. Perdonar, perdonándonos los unos a los otros. Tenemos un compromiso, hermanos, de ser benignos unos con otros, de perdonarnos los unos a los otros, de soportarnos unos a otros, de considerarnos unos a otros, de no juzgarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, ser considerados. Que Dios nos ayude, hermanos, que como iglesia poder avanzar en estos compromisos que tenemos como cristianos, como hermanos en Cristo. Si consideramos el hecho de que vivimos en una comunidad de unos y de otros, y analizamos el asunto, mucho vamos a avanzar en nuestra vida cristiana, mucho vamos a madurar en nuestro estado espiritual, como congregación, como individuos, y vamos a alcanzar las metas que como iglesia tenemos por delante. Dios nos ayude, hermanos, a ser considerados y con la palabra de Dios y avanzar en el hecho de que no estamos solos en una iglesia y no requiero yo atención individual del pastor. Yo ya crecí, que el pastor atienda a los demás, yo voy a ayudar a que sigan adelante. Hay nuevos hermanos que van llegando, hermanos débiles en la fe, probablemente recién convertidos, ¿verdad? Que hay hermanos maduros, vamos a apoyar, vamos a seguir adelante. Yo ya no necesito tanta atención, mejor en vez de querer que me atiendan a mí, ahora yo voy a dar. Ya recibí, ahora me toca dar, ¿no? Un recién nacido demanda toda la atención del mundo. Lo malo es que los padres le sigan dando atención al hijo como si fuera recién nacido cuando este ya tiene 10 años, 12 o 25. No, hay niñitas que a los 4 años ya le están ayudando a la mamá con el recién nacido en casa, ¿no es cierto? Ya recibieron esos pequeñitos, ahora a sus escasas edades están ayudando a la mami a traerle el pañal, a traerle el talquito y avisarle cuando se despertó el niño, cuando se cayó de cabeza. Así como cristianos también. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar involucrados en la vida cristiana y avanzar de manera correcta. Vamos a orar. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, tan bondadoso, Señor, tan misericordioso y al proveernos de este precioso libro, tu palabra, la Biblia, porque es lo único que tenemos. Este es el único libro, Padre, venido del cielo, en el cual se enseña, se promulga, se expone, se presenta ante la congregación semana tras semana. Es nuestro alimento espiritual cotidiano en el cual tú nos diriges, nos muestras tu perfecta voluntad y nos descubre tal y como somos, Señor, en ciertas áreas, dice la Escritura. Gracias por darnos la Biblia, la Escritura Santa y poder medirnos bajo la vara de la autoridad de este precioso libro y no bajo nuestros propios preceptos o bajo propios criterios. Padre, bendice la Iglesia Bautista Buena Nueva, que siga creciendo, que siga abundando en fe, en buenas obras. Concédele, Señor, tu bendición, ir escalando peldaños en la vida cristiana y cumplir, Padre, con los propósitos y la razón de ser por la cual tú lo has establecido en esta colonia, en esta ciudad. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, señorita en esta congregación, a los niños también, sus actividades, sus programas, los eventos por venir, los que ya han pasado, actividades previas, Señor, al día de hoy, para que
siempre estén latentes en la mente y el corazón de los hermanos, recordando enseñanzas, predicaciones, conferencias, para volverlas a recordar de manera mental y poder avanzar un poquito más en el crecimiento espiritual. Gracias por esta bendición, pedimos por el pastor, por su esposa, los hermanos que le acompañan, y gracias por estar con nosotros en esta noche. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.